Envié una foto de mi esposa en brazos de otro hombre, del grupo familiar. Aquella imagen, cruda e ineludible, explotaba en el rostro de cada familiar, cada mirada incrédula esperando encontrar una noticia banal, un comentario divertido. En cambio, todos vieron la verdad, desnuda, abierta, la mujer que juró amarme, que compartió mi vida, mi hogar y mi nombre, estaba allí, abrazada por otro. A medida que la conmoción se extendía, observé las reacciones. Mis padres, incrédulos, mi hermana, con ojos que apenas podían creer lo que estaban viendo. Cada notificación, cada expresión de asombro, formaba una cadena que parecía romper los últimos hilos de dignidad que aún me retenían. ¿Cómo llegué a este punto? Por la noche revivía cada detalle, cada mentira dicha con una sonrisa, cada abrazo frío. Todo empezó a tener sentido. El cansancio, exagerado, que la hacía desviar la mirada en la cama, las cansadas excusas para escapar de una cena con amigos, el tiempo que pasaba en su celular pero que nunca compartía conmigo. Siempre supe que algo andaba mal, como una chispa en un pajar. Pero me negué a creerlo, opté por ignorarlo porque, después de todo, ella era mi esposa. Mi amor. Hasta que decidí seguir mi instinto, esa voz fría y cortante que susurraba en mi mente pidiéndome que dejara de ser ciega. No fue difícil encontrar la evidencia, a veces, el destino es amable con los ojos de los traicionados. Un mensaje olvidado, un momento extraño, una excusa que no convenía al humor y ya está. Allí estaban, abrazándose, sin molestarse en ocultarlo, como si el mundo entero fuera cómplice de aquella traición. Y ahora, esa imagen los traicionaría, haciendo eco en el grupo familiar, quemando la máscara que usó durante tanto tiempo. Una vez enviada la imagen, la secuencia de reacciones fue rápida e implacable. Mi madre fue la primera en llamar. Su voz era una mezcla de dolor e incredulidad. ¿Por qué? ¿Cómo pudo hacerte esto? No hubo respuesta. No hubo explicación. Me limité a escuchar, con un nudo en la garganta, mientras ella intentaba comprender, tal vez culpándose por no haberse dado cuenta. Los mensajes en el grupo explotaron, primos, tíos, amigos de la familia, todos conmocionados, todos queriendo saber cómo era posible. Y por un momento sentí un amargo placer al ver que la vergüenza ahora era suya, no mía. Pero eso fue solo el comienzo. La traición no era solo una imagen, no era solo una vergüenza pública. Fue un terremoto que derribó lo que quedaba de lo que una vez fue mi casa. Por la noche regresaba a casa, ahora vacía, y el silencio era ensordecedor. Recuerdos de momentos felices resonaban en las habitaciones, cada risa, cada mirada cómplice, ahora teñida con la amargura de la traición. Podía ver nuestra cama, donde tantas noches dormimos juntos, e imaginar las veces que ella estuvo con él, tal vez allí mismo, donde yo creía que era la única. ¿Por qué me hiciste esto?, le pregunté días después, en un intento de confrontarla. Ella me miró, sus ojos no respondían. No lo sé. Fue un error, estaba confundido. ¿Confundido? ¿Fue la excusa para destruir todo lo que construimos, para destrozar los sueños que sembramos juntos? Ella permaneció en silencio, incapaz de afrontar el peso de su propia mentira. Con cada palabra, la ira dentro de mí crecía. Y entonces, se tomó una decisión. Yo no lo dejaría así. Pensé en los niños. ¿Cómo les afectaría todo esto? ¿Pensó siquiera en ellos? ¿O simplemente en ella misma, en el placer momentáneo, en la euforia prohibida? La decisión fue difícil, pero sabía que necesitaba proteger lo que quedaba. Y si para ello tuviera que luchar por cada pedazo de lo que queda de nuestra vida, lo haría. Ella no merecía el derecho a ser madre a tiempo completo, ya no. Los niños merecían algo mejor, merecían una vida donde la confianza y el respeto fueran los pilares del hogar. El abogado fue claro, esta exposición ayuda, pero prepárate. Ella peleará. ¿Y cómo sabía que lo haría? Pero también sabía que era mi turno de hacer justicia. Y mientras esta batalla se libraba, observé la desintegración de todo lo que ella pretendía ser, de todo lo que prometió y no cumplió. Yo era el hombre al que ella traicionó, pero también sería el hombre que la expondría, sin importar el costo. Pasaron los meses y finalmente lo logré. Me costó noches de insomnio, dolores de cabeza y un agotamiento inimaginable, pero al final el juez me dio el derecho. Tendría visitas,
por supuesto, pero la guardia principal sería mía. La miré en la sala del tribunal, sus ojos finalmente entendían lo que había perdido, lo que realmente le había costado la traición. Ya era demasiado tarde para intentar arreglar algo. Y cuando salíamos de la habitación, ella se acercó susurrando con voz débil, «Eso no es justo». La miré y no pude evitar sonreír fríamente. La justicia es lo que menos se entiende. Bienvenidos al canal, donde nunca apoyamos ningún tipo de traición. Aquí las historias son ficticias, pero cada una de ellas conlleva una lección importante: la traición siempre destruye vidas, sueños y familias. Prepárate, porque ahora vas a escuchar una historia que hará temblar todas tus certezas. Feliz escucha y agárrate fuerte, porque esta historia es impactante. Este era el tipo de ciudad donde las familias se conocían desde hacía generaciones y se cultivaban con orgullo los valores conservadores, casi como parte de la cultura local. La pareja parecía encajar perfectamente en este escenario. David, hijo de un granjero local, creció comprendiendo el valor de la tierra, el trabajo duro y el honor que conlleva su apellido. En su juventud ayudó a su padre a cuidar la finca y, con el tiempo, se encontró tomando las riendas del negocio familiar, responsabilidad que llevaba con orgullo y, en ocasiones, incluso con cierto peso. Su rostro, marcado por el sol y el trabajo duro, mostraba una mirada firme, de esas que inspiran respeto, pero también contenía un toque de melancolía, tal vez por la presión de llevar el legado familiar. David conoció a Laura en una fiesta de rodeo, un evento clásico de la región, donde la gente se reunía para bailar, competir y compartir historias. La primera vez que la vio, llevaba un vestido sencillo que caía con gracia natural y su cabello suelto se balanceaba al ritmo de la música. Laura era hija de un maestro jubilado y tenía ese aire de alguien que ya había visto el mundo más allá de las fronteras locales, aunque nunca hubiera salido de allí. Con una postura sutilmente elegante, Laura lucía diferente al resto de jóvenes de la zona. Tenía un espíritu libre y, al mismo tiempo, una serenidad en su mirada que atraía a David de forma inexplicable. Hablaron esa noche, él la invitó a bailar y el resto parecía escrito por el destino. Su relación comenzó casi como un baile coreografiado. David fue el pilar firme, la estabilidad que Laura nunca supo que necesitaba hasta que lo conoció. Era responsable, leal y exudaba una seguridad que hacía que Laura se sintiera parte de algo más grande, como si por fin estuviera en casa. Laura, por otra parte, aportó color al mundo de David. Ella lo retó a mirar la vida desde una perspectiva más luminosa, enseñándole a valorar los momentos de calma, los pequeños placeres. Juntos parecieron encontrar el equilibrio, ella suavizó su rigidez, mientras él le ofrecía la estabilidad que nunca había tenido. Pasó el tiempo y el matrimonio llegó como consecuencia natural de ese amor que parecía inquebrantable. La ceremonia se celebró en el patio trasero de David, rodeado de campos que él y su familia habían cuidado durante décadas. El entorno era sencillo pero encantador, el cielo estaba despejado y las estrellas comenzaron a aparecer conforme caía la noche, iluminando a la pareja con un brillo especial. Era el tipo de boda que los vecinos recordarían durante años, un hito para una pareja que parecía destinada a una vida plena y próspera juntos. Con el paso de los años, David y Laura construyeron una vida cómoda y estructurada. David trabajó muchas horas en la granja, administrando el negocio que ahora incluía no solo la agricultura sino también una pequeña operación ganadera. Su trabajo lo mantenía ocupado, pero nunca se quejaba porque sabía que era por una buena razón: brindarle a Laura el hogar que siempre quiso. Compró una casa más grande, en las afueras de la ciudad, que pronto se convirtió en su orgullo. Laura cuidó los detalles, decorando cada rincón con un toque personal, creando un ambiente acogedor y bonito. Ella era el corazón de ese hogar y él era el proveedor que hacía todo lo posible para ver la felicidad en sus ojos. La llegada de sus hijos, dos chicos con la misma vitalidad y ojos brillantes que su padre, consolidó aún más la unión entre ellos. Laura se convirtió en una madre dedicada, involucrada en cada momento de la crianza de sus hijos, desde sus primeras palabras hasta sus juegos en el campo. David, por su parte, fue un padre presente y participativo, aunque su carácter reservado no siempre le permitió demostrar el cariño que quería. Pero él estuvo ahí, siempre, desde jugar en el patio trasero hasta partidos de fútbol improvisados. La felicidad de ver crecer a su familia ante sus ojos era algo que no podía expresar con palabras. Laura estaba agradecida por la vida que construyeron juntos, pero a veces sentía que faltaba algo.
Era una inquietud sutil, un deseo de explorar algo más allá de lo que tenía, un sentimiento que ocultaba incluso a sí misma. David, notando su esfuerzo y dedicación, siempre intentó suplir esas pequeñas carencias, regalándola con pequeñas escapadas a la ciudad, un viaje a un lugar diferente o incluso cenas fuera, aunque su manera siempre fue más tradicional y reservada. Con el tiempo, sin embargo, la apacible vida de la pareja empezó a mostrar pequeñas grietas, invisibles para cualquiera del exterior, pero que Laura sentía en el día a día. David, absorbido por las crecientes exigencias de la finca, parecía perderse en su propio trabajo, llegando a casa exhausto y con la cabeza en números y negociaciones. El peso de la responsabilidad parecía más presente en sus rostros, las conversaciones entre ellos se volvieron más prácticas, centradas en las tareas y la rutina de la casa, en lugar de las conversaciones ligeras e íntimas que alguna vez compartieron. Laura comenzó a involucrarse más en actividades fuera del hogar, participando en grupos sociales y eventos organizados por la comunidad. Encontró cierto alivio en estos encuentros, una forma de llenar el vacío que crecía en su pecho. El matrimonio todavía era fuerte a los ojos de todos, pero esos encuentros trajeron una sensación de libertad y una especie de desconexión temporal de la vida estructurada que llevaba con David. Cuando se le preguntó, David apoyó las actividades de Laura, consciente de que su ausencia de casa era notable, pero nunca mostró celos ni cuestionó sus salidas. En el fondo creía que Laura merecía cada espacio de libertad que deseara. Sin embargo, algo empezó a cambiar. En encuentros casuales con amigos y vecinos, Laura comenzó a observar las cosas desde una nueva perspectiva. Pequeños gestos de cariño entre otras parejas, conversaciones sobre aventuras y deseos secretos la hicieron reflexionar sobre lo que había perdido con el tiempo. La vida metódica con David, los horarios rígidos y la falta de espontaneidad le pasaron factura, aunque ella nunca lo admitiría en voz alta. Continuó desempeñando su papel de esposa y madre, con impecable dedicación, pero, en su interior, una llama comenzó a apagarse. Había algo que Laura nunca había compartido con David, un sueño que mantenía en secreto. Se imaginaba vivir una vida con más intensidad, donde pudiera expresar sus deseos más profundos, sin miedo al juicio de otras personas. Este sueño, sin embargo, parecía cada vez más lejano, casi inalcanzable, envuelto en la red de responsabilidades y expectativas que imponían el matrimonio y la maternidad. En los raros momentos en que podía estar sola, Laura se perdía en pensamientos sobre cómo sería vivir de otra manera, tal vez en un lugar diferente, donde nadie supiera su nombre, donde pudiera ser ella misma, libre de cualquier obligación. David, por su parte, siguió dedicándose a su familia y trabajando con el mismo celo. Creía que su papel era brindarles a Laura y a los niños todo lo que necesitaban, incluso si eso significaba sacrificar su propio bienestar. Lo que no vio, o tal vez decidió ignorar, fue el precio silencioso que esta dedicación tuvo en su matrimonio. Las sonrisas y las miradas cómplices que alguna vez fueron parte constante de la relación ahora fueron reemplazadas por silencios prolongados, por gestos mecánicos. Su relación, tan sólida a los ojos de todos, se estaba convirtiendo en una rutina fría y distante. Los amigos de la familia todavía los veían como la pareja ideal. Continuaron participando en eventos sociales, los niños crecieron sanos y felices y la vida siguió su curso. Pero Laura y David sabían en el fondo de su corazón que algo había cambiado. No hablaron de ello, tal vez por miedo a afrontar la verdad, tal vez porque creían que era solo una fase pasajera. Laura, atrapada entre el deber y el deseo, intentaba ocultar cualquier signo de insatisfacción, y David, perdido en su agotadora rutina, ni siquiera se daba cuenta de que la distancia entre ellos crecía cada día. Cada uno, a su manera, sintió que faltaba algo. Simplemente no sabían qué. Con el paso de los años, el vacío que sentía Laura comenzó a desbordarse de maneras inesperadas. Sus reuniones y actividades en la comunidad, que antes eran distracciones inofensivas, se volvieron cada vez más atractivas. Conversaciones con otras personas, risas fáciles, intercambiar miradas con alguien que parecía atento de una manera que David ya no lo era, todo eso encendía una chispa olvidada en Laura. Se encontró sonriendo de una manera que no había sonreído en mucho tiempo, una sonrisa ligera, pero llena de algo que ni siquiera ella podía nombrar. David, a su vez, seguía estancado en su rutina, en las tareas que consumían sus días y que lo mantenían fuera de casa durante interminables horas.
El tiempo que pasaba con sus hijos y Laura se volvió cada vez más breve y distraído, como si la conexión que alguna vez fue el núcleo de su familia se estuviera escapando de sus dedos callosos. En casa, los diálogos entre ellos se convirtieron en conversaciones vacías y monótonas que giraban en torno a las facturas, las necesidades de los niños y las obligaciones que traería el día siguiente. Los silencios fueron más largos, las despedidas más cortas y el contacto entre ellos casi había desaparecido. Laura comenzó a notar sus propios cambios de comportamiento, especialmente en relación a una nueva amistad que surgió en uno de los grupos sociales que frecuentaba. Marco era un hombre atractivo y de buen carácter y, a diferencia de David, que llevaba la sombra del trabajo sobre sus hombros, siempre parecía estar disponible para escuchar lo que Laura tenía que decir. Los dos comenzaron a intercambiar mensajes, se reunieron casualmente después de eventos comunitarios, y cada conversación trajo una sensación de libertad que Laura ya no experimentaba en casa. Las citas han evolucionado de algo casual a una necesidad casi diaria. Marco sabía manejar las palabras, sabía tocar las inseguridades de Laura con una atención que la desarmaba, y que la hacía sentirse deseada como hacía mucho tiempo que no se sentía. Intentó, al principio, decirse a sí misma que no era nada, que ese interés era un reflejo de la soledad, una forma de llenar el vacío. Pero en el fondo sabía que esto iba demasiado lejos. El teléfono escondido, las excusas cada vez más elaboradas para salir de casa, el corazón acelerado al recibir un mensaje, eran señales claras de que se encaminaba por un camino sin retorno. David empezó a notar cambios sutiles, aunque no sabía interpretar lo que veía. Laura, antes tan predecible y dedicada, ahora pasaba más tiempo alejada, siempre con excusas sobre compromisos o actividades que antes no formaban parte de su rutina. Cuando él la cuestionaba, ella respondía con una sonrisa distraída o un cambio de tema, algo que él, en su ingenuidad y confianza, prefería ignorar antes que confrontar. Una de esas noches, después de un largo día de trabajo, David llegó a casa y encontró solo a sus hijos, quienes le dijeron que su madre había salido y no volvería en un tiempo. Sintió una punzada de malestar, algo que le oprimió el pecho, pero alejó ese pensamiento. Decidió esperar en el sofá, encendiendo la televisión sin prestar mucha atención, distraído por sus propios pensamientos. Laura llegó tarde, más tarde de lo habitual, y lo encontró dormido en la sala. Al verlo allí, su corazón vaciló por un momento, una punzada de culpa la recorrió, pero rápidamente fue reemplazada por un sentimiento de irritación e incomodidad. Su presencia allí, esperándola, parecía una sombra de lo que se había convertido su matrimonio. Los días que siguieron a este episodio estuvieron marcados por tensiones y silencios aún más profundos. David observó a Laura más de cerca, tratando de comprender qué estaba cambiando. Notó la ropa más cuidada que vestía, el celular que nunca soltaba y, sobre todo, ese aire de distancia, como si viviera en otro lugar, aunque fuera físicamente allí, en la misma casa. Algo estaba pasando y él lo sabía, pero tenía miedo de admitirlo ante sí mismo. Laura, a su vez, profundizó cada vez más en esa relación clandestina. Con Marco, ella era otra persona, alguien que no necesitaba preocuparse por el peso de la vida cotidiana, con las responsabilidades que David le recordaba constantemente. Marco la hacía sentir viva, querida, y cada encuentro era un escape del mundo que ella misma había ayudado a construir, pero que ahora parecía una prisión. La situación se agravó cuando David, mientras pasaba por la ciudad, vio a Laura en un café, sentada con Marco. Aparcó el coche lejos, en un punto donde pudiera observarlo sin ser visto. Se reían, hablaban con una cercanía que hacía tiempo que no reconocía en Laura. Parecía relajada, diferente a la mujer que veía en casa, siempre cansada y distante. La visión fue como un puñetazo en el estómago. Sintió una ira creciente, mezclada con un dolor que amenazaba con asfixiarlo en ese mismo momento. Cuando Laura regresó a casa esa noche, encontró a David ya esperándola. Él no dijo nada al principio, solo la miró, y ella, al notar su intensa mirada, trató de ocultar su malestar. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, en un tono que ella no pudo descifrar. Laura miró hacia otro lado, murmurando algo sobre las tareas comunitarias, y David sintió que la mentira resonaba en el silencio que siguió. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión insoportable. Laura sabía que David sospechaba, pero, en un acto de desafío, continuó sus reuniones con Marco,
tal vez para probar hasta dónde podía llegar, tal vez porque ya estaba tan involucrada que ya no podía detenerse. Con cada excusa inventada, con cada encuentro clandestino, se distanciaba un poco más de lo que alguna vez había compartido con David, y al mismo tiempo sentía crecer en su interior el peso de la culpa y el miedo. David, por otra parte, sentía que la desconfianza le carcomía el corazón. Intentó convencerse de que tal vez estaba exagerando, de que esa distancia entre ellos podía ser simplemente una fase difícil, una crisis común en los matrimonios largos. Pero la imagen de Laura con Marco en el café volvió a él una y otra vez, y supo que era necesario hacer algo. Decidió seguirla, en un intento de descubrir finalmente la verdad. Un viernes por la tarde, mientras Laura salía de casa con alguna excusa, David cogió su coche y la siguió. Condujo hasta un discreto hotel de la ciudad vecina, donde Marco la estaba esperando. David aparcó a una distancia segura y la vio entrar en la habitación y desaparecer por el pasillo. Permaneció en el coche, con los ojos fijos en la entrada del hotel, sintiendo una mezcla de incredulidad y rabia, una furia reprimida que amenazaba con estallar en cualquier momento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Laura salió arreglándose el cabello y el vestido, claro reflejo de que había estado con Marco. David, todavía en el auto, observaba la escena con los puños cerrados y el corazón pesado como si fuera a explotar de tanto odio y dolor. Quería confrontarla, quería saber cómo podía hacer esto, cómo podía destruir lo que habían construido. Cuando Laura llegó a casa esa noche, David ya sabía qué hacer. Él no diría nada, no la confrontaría directamente. La venganza que empezaba a formarse en su mente era mayor que cualquier discusión o pelea. Se sintió traicionado, no solo como marido, sino como padre y como hombre que siempre vivió para su familia. Una vez decidido, esperaría el momento adecuado para actuar, para demostrarle cuánto había perdido, cuánto aún era capaz de luchar por lo que era suyo. Laura, sin saber que David ahora sabía la verdad, continuó con su doble vida, cada vez más inmersa en la ilusión de libertad que Marco le ofrecía. No notó las señales de la trampa que David estaba preparando, de la fuerza silenciosa y decidida que estaba acumulando para, en el momento adecuado, exponer la verdad y hacerla pagar el precio de su traición. La noticia llegó en una mañana fría y gris, de esas que nacen llenas de augurios. Laura, todavía somnolienta y con pensamientos lejanos, recibió un correo electrónico del abogado de David. El título formal la inquietó y cuando abrió el mensaje, su corazón se hundió, solicitud de revisión de custodia. Las palabras parecieron gritar en la pantalla, y la realidad la golpeó con el peso de un mazo. Pidió la custodia de sus hijos. Sintiendo un escalofrío, Laura llamó a David, pero él no respondió. Con su teléfono celular en mano, comenzó a caminar ansiosamente de un lado a otro de la cocina, tratando de procesar lo que eso significaba. La idea de perder la interacción diaria con sus hijos era devastadora y no podía creer que David fuera capaz de algo así. Tratando de controlar su pánico, esperó a que él llegara a casa, decidida a exigirle una explicación. A última hora de la tarde, David llegó con una expresión sombría. Parecía más frío y distante que nunca, casi como si ya no fuera el hombre con el que había compartido su vida durante tantos años. Cuando él entró, ella se acercó inmediatamente, sosteniendo el correo electrónico impreso en sus manos y con los ojos llorosos. ¿Qué significa eso, David? Su voz temblaba de ira y miedo. ¿Cómo puedes querer quitarme a mis hijos? David la miró en silencio durante unos segundos, con una mirada impenetrable, hasta que finalmente respondió, en tono controlado y gélido, no son tus hijos, Laura. Son nuestros. Y si crees que no te has dado cuenta de lo que has estado haciendo, estás equivocado. Hizo una pausa y el peso de sus palabras cayó sobre ella como una avalancha. Perdiste el derecho a quejarte sobre lo que es justo o injusto. Laura sintió como si el suelo bajo sus pies se derrumbara. Por primera vez, se dio cuenta de que David no solo estaba enojado. Fue implacable, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerlos de ese dolor. Sé que estás herido, sé que cometí un error, pero los chicos, me necesitan. Su voz era casi un susurro, llena de desesperación. Sintió una oleada de arrepentimiento que la asfixió. ¿Realmente necesito decir eso? David avanzó un poco, y sus ojos, fijos en los de ella, eran intensos y penetrantes. ¿Quién crees que los cuidó mientras corrías a los brazos de tu amante? Ella guardó silencio,
cada palabra de David le traspasaba el corazón. En el fondo sabía que no tenía nada con qué discutir. Pero aún así intentó una última apelación. Puedo cambiar. Podemos hacer las cosas bien, por su bien. David, ya no existe el nosotros, Laura. Lo destruiste. Él la interrumpió, su voz llena de profundo dolor. ¿Y quieres saber qué es peor? No fue solo la traición. Fue el hecho de que ni siquiera pensaste en las consecuencias que esto tendría para ellos. En ese momento, el teléfono celular de Laura sonó y ella lo levantó con manos temblorosas. Era un mensaje de Marco. David se dio cuenta y una chispa de desprecio apareció en su rostro. Parece que para ti es más importante que nuestros hijos. Quizás deberías estar con él ahora, en lugar de intentar salvar lo que ya no se puede salvar. Laura colgó el teléfono y se le cayó el corazón a los pies. Quería gritar, defenderse, pero estaba demasiado aturdida para reaccionar. Luego, David sacó un juego de papeles de una carpeta y los colocó sobre la mesa con un movimiento firme. Esos son los términos. Voy a pedir la custodia, Laura. Y ganaré. Ya tenemos pruebas suficientes de que no eres capaz de priorizar a los chicos. El abogado que me asesoró aseguró que cualquier juez verá quién aquí realmente merece la custodia. Laura no pudo contener las lágrimas, una desesperación creciente que la hacía respirar con dificultad. Ese fue el castigo que nunca imaginó que enfrentaría. Estuvo a punto de perder lo más valioso que tenía, lo que le quedaba de su vida familiar. David, por favor, sollozó, en un patético intento por recuperar el control. No puedes hacerme esto. Se acercó con rostro implacable y decidido. ¿Cómo usted? Estoy haciendo esto por nuestros hijos, Laura. Se merecen una madre que los ame de verdad, no alguien que los deje en un segundo plano por una diversión fugaz. Él la miró con un desprecio que ella nunca antes había visto. ¿Te va a doler? Sí. Pero al menos alguien pondrá su propio bien en primer lugar. Por impulso, Laura intentó agarrarle la mano, pero David la apartó con una mirada firme. La realidad de lo que estaba pasando la golpeó duramente. No había vuelta atrás. Estaba sola, completamente indefensa, y David estaba decidido a mantenerla así. Dio unos pasos hacia la puerta, pero luego, como si todavía necesitara decir algo dentro de él, se volvió hacia ella por última vez. Podría haber perdonado la traición. Podría haber intentado comprender tus inseguridades, tus necesidades. Pero cuando decidiste irte, aunque sabías que costaría el futuro de nuestros hijos, lo perdiste todo. Se alejó dejándola allí, con las palabras resonando en la habitación vacía. Espero que Marco sea capaz de llenar este vacío, porque perdiste todo lo que era importante. Con una última mirada, se fue, dejando a Laura derrumbándose en lágrimas, consciente de que, por primera vez, el peso de sus decisiones había recaído completamente sobre ella. La puerta se cerró y Laura se quedó quieta, sintiendo que el vacío a su alrededor se volvía abrumador. El suelo parecía haber desaparecido, dejándola flotando en una realidad cruel e ineludible. El dolor y el miedo ahora latían en su pecho como si fueran uno, oprimiendo su garganta y amenazando con consumirla. David se había ido con la convicción de quien tiene razón, de quien lucha por lo que cree justo. Pero, para Laura, eso significó perder el derecho a estar presente, a ser parte de la vida de sus propios hijos. Pasaron las horas y Laura se sentó en el borde de la cama de los niños, todavía absorbiendo el golpe. El silencio en la casa solo aumentó su angustia. Intentó recordar buenos momentos, los juegos en el patio trasero, las noches en las que se acurrucaban para leer cuentos, pero cada recuerdo parecía empeorar el dolor. Sabía que David no dudaría en llevar a cabo el plan, y la humillación de ver su propia vida desmoronarse era algo que nunca imaginó enfrentar. En los días siguientes, la tensión entre Laura y David aumentó, como si cada interacción fuera una herida abierta. Intentó hablar con él, suplicarle, discutir, pero él mantenía una distancia fría e impenetrable. En un momento de desesperación, Laura buscó consejo del abogado con el que había contactado, necesitaba entender hasta dónde estaba dispuesto a llegar David. La respuesta fue directa y devastadora, tenía pruebas suficientes para que el tribunal fallara a su favor. Y por muy doloroso que fuera, estaba preparado para demostrar que ella ya no era capaz de cuidar a los niños.
La mente de Laura estaba llena de preguntas y arrepentimientos. Cada elección, cada encuentro con Marco, cada mensaje oculto de David ahora parecían disparos contra la felicidad misma. Ya no recordaba que la llevó a involucrarse con Marco, los motivos que la hicieron buscar afuera lo que tal vez aún pudiera restaurarse en casa. Era como si estuviera despertando de una pesadilla que ella misma había creado, solo para darse cuenta de que las consecuencias ya no podían evitarse. Una noche, después de acostar a los niños, Laura bajó al salón y encontró a David sentado, perdido en sus pensamientos. Ella dudó, sabiendo que él no la quería cerca, pero necesitaba intentarlo una última vez. David, comenzó con la voz temblorosa. ¿Podemos hablar? Levantó la vista, sin mostrar ninguna reacción. Después de un largo silencio, él asintió levemente y Laura se sentó en el sillón junto a él, sin saber qué decir. Yo, sé que cometí errores terribles, susurró, las palabras pesaban como piedras. Sé que no merezco tu perdón, pero te lo ruego, por el bien de los chicos. No deberían ser castigados por nuestros errores. David la miró, su mirada tan fría que pareció atravesar su piel. Ya han sido castigados, Laura, respondió él, con la voz llena de dolor contenido. Me quitaste el derecho a vivir en paz con mi propia familia. ¿Destruiste todo lo que construimos y todavía esperas que lo acepte como si nada hubiera pasado? Quería responder, pero las palabras parecieron atascarse en su garganta. La vergüenza y el remordimiento hicieron imposible enfrentarlo. Se miró las manos, buscando algo que pudiera ofrecer como redención, pero estaba vacía. David suspiró y se levantó de su asiento con determinación fría y calculada. Sé que quieres una segunda oportunidad, pero te equivocas si crees que todavía hay algo que salvar aquí. Él la miró con firmeza. Lucharé por su custodia. Lucharé para que no tengan que ser testigos del egoísmo que demostraste. Ya no quiero que crezcan en un hogar contaminado por mentiras y faltas de respeto. Con esas palabras salió de la habitación, dejando a Laura sola en la oscuridad. Sintió un nudo en la garganta, tratando de contener las lágrimas, pero el dolor la venció. Era como si la estuvieran arrancando de todo lo que amaba y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Esa noche Laura apenas durmió. Pensó en sus hijos, en cómo les afectaría su ausencia. No podía concebir una vida lejos de ellos, una vida donde no pudiera ser parte de sus alegrías y tristezas, de sus victorias y sus reveses. Y, sin embargo, el rostro implacable de David nunca abandonó su mente. Él era firme en su decisión y, conociéndolo, sabía que no cambiaría de opinión. Días después, Laura se encontró en el tribunal, junto a David, mientras los abogados discutían los detalles de la custodia. Cada palabra pronunciada por el abogado de David era como un cuchillo, exponiendo sus efectos, revelando sus ausencias, las actas de mensajes y reuniones. Todas las pruebas estaban ahí, visibles e innegables. Laura se sintió desnuda, humillada, cada vez más alejada de sus hijos. Sabía que la batalla estaba perdida. En la decisión final, el juez le concedió a David la custodia primaria. Laura tendría derecho a visitas supervisadas y algunos fines de semana, pero la rutina diaria, los momentos que forman parte del crecimiento, serían de David. Cuando se anunció el veredicto, sintió como si el suelo cediera bajo sus pies. Fue el golpe final. David se acercó a ella mientras salía de la habitación y, por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no estaban fríos, sino tristes. Un dolor genuino se mostró en su rostro, aunque no mostró ninguna intención de ofrecer consuelo. No voy a impedir que veas a los chicos, dijo, en voz baja. Pero espero que entiendas que no hay nada más que podamos construir juntos. No más. Laura asintió, sin fuerzas para responder. Lo vio alejarse y salir de la sala del tribunal, con el paso firme y la postura decidida de quien, a pesar del dolor, sabía que había hecho lo correcto. Y, con esa imagen grabada en su mente, se dio cuenta de que ese era el verdadero final. Ahora, todo lo que le quedaba era lidiar con el vacío que habían dejado sus elecciones. Tras la decisión judicial, Laura regresó a la casa vacía, ahora sin el ruido de sus hijos, sin las risas que llenaban los espacios de silencio. La rutina, que antes parecía pesada, ahora era insoportablemente ligera y solitaria. Cada rincón de la casa recordaba los momentos perdidos, las decisiones que la llevaron allí y los días se prolongaban, envueltos en arrepentimiento y angustia.
Los encuentros con sus hijos, limitados a visitas supervisadas, se volvieron dolorosos. Los niños, aunque la abrazaban cariñosamente, parecían más distantes, como si se adaptaran a una nueva realidad que no incluía la presencia constante de su madre. Poco a poco se dio cuenta de que su vida se reestructuraba por completo, pero no como ella imaginaba o deseaba. Marco, que alguna vez le pareció una fuente de libertad, ahora era un símbolo del error que la llevó a perder todo lo que realmente importaba. La relación con él inevitablemente se vino abajo. Los primeros días él todavía intentaba volver a estar juntos, insistía en reunirse, pero Laura, envuelta en su propia tristeza, se dio cuenta de que él nunca podría llenar el vacío que ella misma había creado. Desapareció tan rápido como entró en su vida, dejándola aún más sola. La nueva realidad de David, a su vez, era un contraste de emociones. Era consciente de la carga que ahora llevaba, criar a sus hijos solo y afrontar las consecuencias de un matrimonio roto. La responsabilidad era agotadora y la imagen de Laura todavía lo perseguía, recordándole constantemente la traición y el dolor. Pero, a pesar de las dificultades, encontró en sus hijos un nuevo propósito, una fuerza que lo impulsó a seguir adelante. Las noches eran silenciosas y a veces solitarias, pero la presencia de los niños llenaba el espacio que alguna vez ocupó el amor que creía haber perdido para siempre. Un día, mientras ordenaba documentos viejos en la casa, David encontró una foto antigua de la pareja, sonrientes, todavía jóvenes y esperanzados. La abrazó por un momento, observando cuánto habían cambiado ambos, cuánto tiempo y decisiones habían moldeado su destino. Por mucho que se sintiera herido, empezó a comprender que el dolor se estaba convirtiendo en algo más soportable, casi un alivio de finalmente poder vivir sin el peso de las mentiras que alguna vez cargaron. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero se prometió, en ese mismo momento, que construiría un futuro donde sus hijos pudieran crecer con valores sólidos, sin las sombras que lo perseguían. Pasaron los años y Laura se encontró atrapada en una rutina casi mecánica. Visitó a sus hijos, pero cada encuentro fue breve y formal, un recordatorio constante de la vida que dejó escapar. La conexión entre ellos parecía disminuir cada vez y ella se convirtió en una presencia distante, casi una extraña para los niños. Los amigos que alguna vez fueron parte de su vida ahora mantenían una distancia respetuosa, como si la traición que había cometido se hubiera vuelto demasiado pública, demasiado tabú para todos los que la rodeaban. Intentó rehacer su vida, buscar nuevos caminos, pero cada intento parecía sin vida, sin propósito, como si todo lo que realmente deseaba hubiera quedado atrás, inalcanzable. David, en cambio, encontró en el dolor una forma de renacer. Comenzó a valorar plenamente los momentos con sus hijos, dedicándose a crear recuerdos con ellos, haciendo la vida lo más estable posible. Los recuerdos del pasado todavía lo visitaban de vez en cuando, pero comenzó a mirarlos con una nueva perspectiva, entendiendo que a pesar de todo, lo habían moldeado para convertirse en el padre y el hombre que era ahora. Su relación con sus hijos se hacía cada día más fuerte, y cuando vio su crecimiento, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. En una de estas reuniones programadas, Laura vio a David con otra mujer. Era discreta y cuidadosa, y David parecía relajado a su lado, algo que Laura no había visto en años. Esa imagen fue como una puñalada, un amargo recordatorio de que finalmente estaba siguiendo adelante. Por primera vez sintió el peso de lo que realmente había perdido. No solo perdió la custodia de sus hijos o el respeto de sus amigos, sino que perdió la oportunidad de reconstruir algo con David, de reparar lo que se había roto. Esta comprensión la devastó. Laura intentó acercarse a sus hijos, recuperar el tiempo perdido, pero ellos estaban más conectados con David, quien los apoyó en los momentos más difíciles. La amaban, pero no con la misma intensidad que antes. Hubo visitas distantes, conversaciones formales y el tiempo había creado una barrera entre ella y la familia que alguna vez fue suya. David, a su vez, poco a poco se permitió empezar de nuevo. Aunque el dolor de la traición fue una cicatriz, no dejó que eso lo definiera. Poco a poco fue encontrando el camino de regreso al amor, pero de una manera más tranquila y madura. Supo perdonar, no necesariamente a Laura, sino a sí mismo por todo lo vivido, y empezó a ver su pasado como una dura pero necesaria lección. Laura se convierte en una figura solitaria, un amargo recordatorio de cómo las decisiones impulsivas y las traiciones pueden convertir una vida entera en ruinas.
Las reuniones supervisadas con los niños eran breves y cada vez más se parecían a reuniones entre conocidos, no entre madre e hijos. Ella buscó alguna forma de redención, pero la realidad era que el tiempo y el vínculo perdido no podían restaurarse. Sin embargo, en medio de su dolor, aprendió algo valioso: el dolor de la traición nunca termina solo con la víctima, reverbera en quienes lo cometieron, en una especie de karma silencioso e implacable. Laura se dio cuenta de que nunca podría escapar de lo que hizo, ya que la soledad y la pérdida se convirtieron en su castigo más severo. Con el tiempo, David y sus hijos construyeron un nuevo capítulo, una nueva historia. Crecieron juntos y David se convirtió para ellos en un ejemplo de fortaleza y resiliencia. Mantuvo respeto y dignidad, no solo por sí mismo, sino por su familia, mostrando a sus hijos la importancia de actuar con integridad. Y así, la vida siguió, pero cada uno de los personajes tuvo que afrontar las decisiones que tomó. La traición destruyó lo más puro, pero al final también enseñó lecciones profundas. David encontró la paz, sus hijos crecieron con valores sólidos y Laura se quedó con los recuerdos y arrepentimientos de un pasado que nunca podría cambiarse. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos qué te pareció esta historia en los comentarios. ¿Cuál fue el momento que más te impactó? Y no lo olvides, suscríbete al canal para seguir más historias como esta. Aquí siempre mostramos cómo la traición puede destruir vidas y no apoyamos ningún tipo de deslealtad. Gracias por escuchar hasta el final y hasta la próxima.